Javier Palacios Elorio Roe, pastor de la Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que pueden consultar y ya están apareciendo los libros que pueden descargar totalmente gratis. El lema en esta congregación es: nunca jamás hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. Aleluya. Hace 2 horas encendí el incienso. Oré fuertemente por ti, por ustedes, por nosotros, por toda la Keilah local y mundial de Gozo y Paz. Fuerte, en santidad. Y también oré por la casa de Judá, la casa de Israel y las naciones todas. Oramos por todo el mundo para que hagan arrepentimiento en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach y se salven por gracia y cumplan la Torah. Bendito es el nombre del Abba Kadosh. Bueno, si gustas, puedes suscribirte a este canal, dale link a la campanita para que te lleguen las notificaciones. No estoy cometiendo pecado porque yo no monetizo los videos de YouTube. Y luego, si te gusta la enseñanza, dale me gusta porque eso lo reconoce YouTube y entonces lo recomienda más el video. Antes de entrar a Ruth capítulo 1 y ver cosas bien profundas el día de hoy, vamos al Salmo 70. Estuve leyendo sus comentarios y los tomé en cuenta, hermanos. Estuve orando por todos los hermanos que tienen alguna necesidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me llamó mucho la atención que muchos nuevos hermanos están teniendo lucha con enemigos. Bueno, la lucha con enemigos siempre la tenemos, porque somos Israel. Pero me refiero a cosas injustas, cosas así. Entonces, Salmo 70. Salmo 70 es un salmo para orar, pedir ayuda al Todopoderoso contra los enemigos. Tómenlo muy en cuenta. Puedes ponerle ahí en tu Biblia arriba, ahí en Salmo 70, enemigos. Pero tú tienes que estar en santidad, porque si no, entonces, ¿cómo el Eterno te va a escuchar? ¿Sí me doy a entender claro? Entonces tenemos que tener santidad y así el Eterno entonces sale a nuestra defensa, porque Él es bueno. Recuerden lo de no tener terror, ¿eh? Nosotros no, tenemos a Yahshua. La bendición está en nosotros. Aleluya. Salmo 70. Oh Elohim, acude a librarme. Apresúrate, oh Elohim, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha los que dicen, gócense y alegres en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Elohim. Yo estoy afligido y menesteroso, apresúrate a mí, oh Yahweh, ayuda mía y mi libertador eres tú, Yahweh, no te detengas. Bendito es el abacados, omen, beomen. Fue hecho por fe en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Pero recuerda, tú tienes que estar en santidad, yo tengo que estar en santidad, si no, ¿cómo? Y de esa manera el Eterno te libra de todos tus enemigos. Tómalo muy en cuenta, tómalo muy en cuenta. Siguen apareciendo ahí ya, ¿no? Sí, los videos, los libros, para que ustedes los descarguen de la página gozoypaz.mx, pero ya fuera de Shabbat. Vamos a estudiar el capítulo 1 del libro de Ruth. Esto ya tú lo tienes en este canal, pero vamos a profundizar más por amor a los nuevecitos, ¿de acuerdo? Bueno, hubo hambre, hubo una hambruna, y entonces esta hambruna que hubo en Belén, en Beit Lehem, cada casa de pan, quiere decir Beit, casa, Lehem, pan, es lo que se ha traducido como Belén, pero lo correcto es Beit Lehem. Entonces, esta hambruna forzó a una familia de Beit Lehem, de Belén, a migrar a Moab. Ahora, la situación se convirtió en una oportunidad para que el Eterno demostrara su gracia. Vean ustedes, a ver, hubo hambruna. Se tuvo que movilizar una familia hacia Moab, tierras extrañas, de enemigos de Israel. Pero esto lo utilizó el Eterno para demostrar su gracia. El Todopoderoso es bueno y siempre Él, como es soberano, hace las cosas como convienen. Ahora, algo que me llama mucho la atención también del libro de Ruth es que providencialmente el Eterno actuó proveyendo
todo para esta familia. Vuelvo a repetir, providencialmente el Eterno actuó proveyendo todo para esta familia en todas sus necesidades. Y bueno, todo sucede, como lo vimos hace 8 días, en los días que gobernaban los jueces, que fue una de las peores épocas de la historia de Israel. Decía yo hace 8 días y lo recalco hoy, que muy probable, cuando Gedeón fue el juez principal en Israel, es cuando sucede todo lo del libro de Ruth, la historia del libro de Ruth. Ahora, hemos aprendido según la Torah que el hambre o la hambruna, porque otra cosa es tener apetito. Entonces, cuando tú tengas apetito no digas tengo hambre, sino tengo apetito, porque hambre es no tener que comer. Entonces la hambruna es un castigo del Eterno por el pecado del pueblo. Y pues lógico, porque el pueblo es rebelde. Muchos años después, en Israel, sobre todo en la casa de Israel, en Samaria, por ser el pueblo rebelde, porque no hubo un solo rey de Israel, de la casa de Israel, que fuera santo. Entonces muchos años después hubo una hambruna en la época del profeta Elías, Eliyá. Y el pueblo estaba adorando a los Baales, y ese fue su castigo, la hambruna, no el apetito, la hambruna. Vamos a Primera de Reyes 16, vamos para allá por favor, vamos a ver Primera de Reyes. Nada más vamos a asomarnos tantito porque ya está explicado todo esto con mucho detalle, ¿de acuerdo? Y ustedes pueden ver ahí, pueden subrayar ahí, Primera de Reyes 16, en el capítulo 16 en adelante, se narra la hambruna para la casa de Israel. Entonces, si quieren ponerle como un subtítulo, ¿verdad? Ahí, o a lo mejor no trae tu Biblia, ¿verdad? La mía no trae nada de eso, pero entonces aquí está la historia de los Baales, o sea, de la adoración a Baal, está Jezabel, todo eso ya lo hemos ministrado, ¿de acuerdo? Ahora, pero quiero llegar a esto, hermanos. Miren, ¿qué es lo principal en el libro de Ruth? Algo de lo principal es que el control de Yahweh sobre las cosechas es patente. Es decir, Él es soberano, Yahweh es soberano. Y aquí lo más importante es que el control de las cosechas depende de Yahweh. Si hay buena cosecha, es porque Yahweh lo quiere. Si hay mala cosecha, es porque el pueblo se lo merece. Entonces, que nosotros no pasemos hambruna jamás, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Ahora, en la época de los jueces ya he ministrado que el pueblo de Israel adoraba al dios cananeo Baal. Y tú dirás, bueno, Roy, todo eso ya me lo sé, pero permítame explicar algo más por amor a los nuevecitos. Vamos al libro de los jueces, por favor, en Jueces 2, y en el verso 11. Vayan subrayando con amarillo las citas y hasta, ¿por qué no decirlo con rojo abajo para que se vea mejor? ¿De acuerdo? Yo lo tengo subrayado, pero desde hace mucho tiempo. Entonces, Jueces 2:11 dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahweh y sirvieron a los Baales. Terrible, ¿no? Ahora, ahí hacia atrás, no hacia atrás, hacia adelante, capítulo 3 de Jueces, verso 7. ¿Tienen? Jueces 3, verso 7. Perfecto. Dice aquí, ahí en tu Biblia: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Yahweh y olvidaron a Yahweh, su Elohim, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Entonces vamos a subrayar eso para que yo les explique ahorita. Ahora, vamos a Jueces 8, por favor, Jueces 8, verso 33. ¿De acuerdo? Y vamos a subrayar, yo también lo tengo subrayado, pero ya. 8:33. ¿Ya lo tienen ahí? Perfecto. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal-Berit, o sea, por Señor. Terrible, ¿no? Ahora, en Jueces 10:6, perfecto, vayan subrayando para que se les quede más en su memoria, en su mente.
Dice, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Yahweh y no le sirvieron. Terrible. Ahora, ¿por qué la gente pagana adoraba todos estos Baales, o sea, todos estos dioses falsos, como hasta ahora? Se creía que Baal era dueño de la tierra. A ver, eso es bueno, es importante. Se creía que Baal, ellos creían que Baal era el dueño de la tierra, pero el dueño de la tierra de todo el universo es Yahweh Sebaot. Pero ellos consideraban que Baal era dueño de la tierra y que controlaba su fertilidad. Esto sí me gustaría que lo anotaran en sus apuntes. Entonces, el que controla la fertilidad de la tierra es Yahweh, el que controla todo es Yahweh, Él es soberano. Ahora, la contraparte de ese Dios, es decir, de Baal, la contraparte quiere decir su pareja, era Astarot, es decir, era el dios femenino, la diosa femenina, para que se entienda mejor, ¿verdad? ¿Y qué pensaban ellos? ¿Qué creía eso? Porque eso lo marca la historia universal. Se creía que las relaciones sexuales entre esos dos dioses eran las que regulaban las cosechas, es decir, la fertilidad de la tierra, y que controlaban a sus criaturas. Es hasta la fecha, pero con otros nombres de dioses del diablo. Y en todas las culturas, en todas, no nada más la mexicana, sino en todo el mundo, esto es parejo, porque el diablo así lo quiere. Pero no es tanto porque el diablo lo quiera, sino porque la gente lo quiere. Y entonces el Eterno da permiso. Por eso el Eterno dice que Él entrega a la gente un poder engañoso para que se pierdan por cuanto no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos. Y eso es lo que está sucediendo más ahora. ¿A quién van a adorar? ¿A la bestia? Eso está en Apocalipsis. Porque la mayoría de la gente va a decir, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Terrible, ¿no? Yahshua Mashiach reprenda eso. Ahora, Yahweh había ordenado a Josué, acabamos de terminar el libro de Josué en estudio, había determinado Yahweh, o había dicho Yahweh a Josué y a los israelitas que estaban bajo el mando de Josué, que exterminaran a todos los cananeos con sus ídolos, pero no lo hicieron. ¿Recuerdan eso? Ya lo vimos. Pero vamos en este caso a Deuteronomio, vamos para allá, Deuteronomio 7. Deuteronomio 7, 16. Búsquenlo, por favor, y mientras yo hago una tefilá. Deuteronomio 7, 16. 7:16. Dice así: y consumirás a todos los pueblos que te da Yahweh tu Elohim. No los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te serán tropiezo. Y ahí también te remite a Deuteronomio 11, pero vamos a quedarnos con esa cita nada más. Ahora, el fracaso, ya lo dije en la administración del libro de Josué, el fracaso de los israelitas en realizar todo esto, pues dejó expuestos a los israelitas a la tentación de buscar a los ídolos en lugar de buscar a Yahweh Sebaot. ¿Y por qué buscaban a los ídolos? A estos dioses falsos, para recibir bendición agrícola. Y entonces por eso después vino la hambruna. Y es como la época de Elías, una hambruna terrible, sin gota de lluvia. Porque el Eterno es el que abre los cielos para que haya lluvia. Entonces vamos a recordar nada más Josué 16, vamos ahí a Josué 16, por favor. En Josué 16 vamos a ver el verso 10. Esto lo estudiamos ya con más detalle. Quieren ver el libro de Josué, los que no hayan estado con nosotros en ese estudio. Josué 16, 10. Pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser, antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario, o sea, hasta esa época. Pero hasta ahora, miren cómo está el problema. Entonces eso dejó expuestos a los israelitas a la tentación. Por eso hay que destruir todo ídolo. Aclaro esto,
Si tú ya eres mesiánico, crees en Yahshua HaMashiach, guardas el Shabbat, guardas la Torah completa, bendito sea el abacados por tu vida. Rompe todo ídolo, no idolatres nada que te haya dejado tu abuelita, que esta medalla fue de mi abuelita, ¿cómo la voy a destruir? Destruye todo. Deuteronomio 7, 25 y 26, porque todo eso es abominación, es anatema, es maldición. Y si se mete a la casa o se conserva en la casa completa se convierte en maldición. ¿Quieres que lo veamos? Perfecto, vamos a Deuteronomio 7. Vamos para allá, Deuteronomio 7, y vamos a ver el verso 25 y 26. Todo hay que destruirlo, o que te hayan dejado un recuerdo X o Z, una figura rara ahí, todo destruirlo con mazo, fuera de Shabbat, y hasta quemarlo, dice el Tanaj. Deuteronomio 7, dice la Torah, Deuteronomio 7, verso 25. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Yahweh tu Elohim. 26. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas maldito. Es que eso quiere decir anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás porque es maldición. Entonces, si tú, te repito, eres mesiánico, estás guardando algo de recuerdo de tus abuelos, de tu abuelita, todo eso hay que desecharlo. No idolatrar nada. Tenemos a Yahweh. ¿Qué más queremos? ¿Verdad? Bueno. Ahora, había prostitución de culto. Y entonces las prácticas sexuales rituales utilizadas en la adoración de Baal, eso atrajo al pueblo. Explico. Había prostitutas especiales de Baal y de Astarot. Y los hijos de Israel entonces tenían relaciones sexuales con ellas para que hubiera bendición en la tierra. ¿Cómo iba a haber bendición en la tierra con eso? Por eso esta familia de Elimelech tuvo que emigrar a Moab. No vamos a discutir, hermanos, si estuvo bien o estuvo mal. Así fue y punto, ¿verdad? La cuestión está que esa prostitución era terrible porque ponían la imagen del dios Baal o la imagen de la diosa Astarot o Asera debajo de la cama. Tenían relaciones sexuales. Es un rito, es lo que hace actualmente la gente para pactarla. No crees que hay una prostituta santa, por favor. Que están perdidas, hay que ir por ellas en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. ¿Sabes? Quiero hacer un paréntesis. Yo tuve la oportunidad de ministrar y sigo ministrando muchas mujeres que se dedicaban a la prostitución. Se dedicaban, ya no se dedican, ahora son santas para Yahweh. ¿Se puede? Sí, sí se puede, porque el Eterno lo hace. Y la voluntad de la persona de dejar el pecado. Una vez me consultó un muchacho en lo espiritual, también en lo físico, pero me consultó porque me dijo: doctor, yo en las noches siento que una serpiente se me enreda en el cuerpo y me empieza a apretar. ¿Qué será? Tengo pesadillas, esto, el otro. Pero yo me fui por el aspecto espiritual. ¿Qué hiciste? ¿Desde cuándo te empezó esta situación? Hace 3 meses. ¿Qué hiciste de 3 meses para acá? ¿O qué hiciste hace 3 meses? Más o menos. Tuve relaciones con una prostituta. Se pactan. Y ellos no lo saben. Pero en las casas de prostitutas, en los bares y demás, tienen culto al diablo, tienen imágenes satánicas con veladoras negras para hacer adoración al diablo. Yahshua HaMashiach reprenda. Tienen la imagen abajo de la cama, y ahí tienen relaciones sexuales. Ahí fue agarrado, tomado este muchacho. Se tuvo que hacer liberación demoníaca y decirle: tú te tienes que arrepentir de veras, porque si no otros 7 espíritus peores van a venir. ¿Y eso dónde está? En Mateo. Lo dijo Yahshua HaMashiach, no yo. Yahshua HaMashiach. Entonces, esto de los rituales pactales, los rituales de culto, todo eso, prostitución de culto, existe hasta ahora. Pero así era la prostitución para que hubiera lluvias y hubiera eso. Entonces, qué increíble, ¿no? De locos, de locos. Bueno, de hecho en la Tanaj, el padre de Gedeón construyó un altar a Baal, pero Gedeón derribó ese altar. A ver, vamos a Jueces 6, es importante estudiar esto tantito. Jueces 6, verso 25, búsquenlo, los espero unos segundos.
Por eso nosotros, santidad total en Yahshua. Eso nos pide el Eterno. Jueces 6, verso 25. Aconteció que la misma noche le dijo Yahweh: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Tremendo, ¿verdad? O sea, el padre de Gedeón hizo eso, abominación al Eterno. Bueno, volviendo al libro de Ruth, pero es que fue en esa época, para que veamos que en una época de total oscuridad, como la que ya estamos viviendo y la que viene peor, puede haber santos, como en el caso de Boaz, Ruth, Noemí. Aleluya. Ahora, el relato de Ruth muestra la sabiduría en que hay que confiar en Yahweh para todo. Y hay que confiar en su providencia. Aunque esta palabra como que nos cae un poquito mal porque es muy utilizada, ya sabes en qué religión, pero no, es que Él provee, Él es el proveedor. Entonces, el relato de Ruth, repito, el libro de Ruth muestra que hay que ser sabios y hay que confiar en Yahweh y que Él provee. No proveen los dioses paganos. Ahora, Beit-Lehem, Belén, está a 8 kilómetros al sur de Jerusalén, hasta la fecha. Obed y David nacieron allí. Eso lo vamos a ver despuesito en Ruth 4, nada más anoten la cita, verso 18 al 21. Y vamos a ver, bueno, en 1 Samuel, si gustan anotar la cita, 1 Samuel 17, verso 58. Pero vamos a ir, aquí sí quiero que vayamos al Tanaj, por favor, a Lucas, en el Brit Hadashah, el nuevo pacto para la boda. No que la ley ya fue desechada, no, eso es lo que no entiende mucha gente. La Torah es eterna, Salmo 119. Entonces, a ver, en Lucas 2, en el verso 4. Y Joseph, o sea, José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén o Beit-Lehem, porque cuanto era era de la casa y familia de David. Y entonces era el empadronamiento, y ahí llegó con Miriam, y ahí nació Yahshua. Ahora, entonces Belén a 8 kilómetros de Jerusalén, Moab a 80 kilómetros al oriente de Belén o de Beit-Lehem, no a 8 kilómetros, sino a 80 kilómetros. Están las montañas y atrásito está Moab. Tú que tuviste la oportunidad de ir a Israel, se ven las montañas y atrásito está Moab. Bueno, o estaba. Ahora, al otro lado del Mar Muerto, por cierto, para que se ubiquen más o menos, amados ahí. Ahora, la pregunta es, ¿por qué fueron hacia Moab? No se sabe. Pero probablemente ahí no había hambruna. Y sí, ciertamente no había hambruna. Pero sobre todo dejemos entonces que el Eterno sea el Eterno. El Eterno de todas maneras es el Eterno. Y fueron a Moab porque así le plació al Eterno. Entonces es aquí la pregunta. Hace mucho tiempo a un hermano de casa de Judá me decía, pues Roe, si Hashem, así le dicen ellos al Eterno, tiene controlado todo, pues ¿para qué yo tomo decisiones? El libre albedrío, ¿dónde queda? No, le digo, estás mal. Mira, el libre albedrío es una cosa, es las malas decisiones tuyas, tú pagarás por tus errores. Mejor tomemos buenas decisiones en el espíritu de Yahweh. Ellos no mencionan Yahweh, ellos mencionan Hashem. Bueno, pero el Eterno permite el libre albedrío. Ahora, en este caso, fue la voluntad del Eterno que fueran hacia allá. Y lo vamos a entender más claramente un poquito después. Ahora, donde va a estar la bendición siempre de Yahweh es en Israel. Donde va a estar siempre la bendición de Yahweh es en Israel. Que el pueblo, por rebelde, no quiera al Eterno, el Eterno de todas maneras tiene pacto con Israel. Y lo hará siempre por la eternidad con los santos. No importan los pecadores ahí. Ahí no entran los pecadores. Pero la bendición está
en Israel. Y es que ya había mucha idolatría también en Bailehem, en Belén. De hecho, los templos, que estamos diciendo que de mañana, mañana es sábado 17 al 18, es 9 de Av, y es el aniversario de la destrucción de los dos templos en Jerusalén. ¿Por qué fueron derribados los templos? ¿Acaso la gente era muy santa? Pues no, lo vemos en la Tanaj, que claramente en la Biblia que no. Por eso fueron derribados los dos templos. ¿Por qué hubo hambruna en aquel tiempo en Bailehem, en Belén? ¿La gente era santa? No, claro que no. Por eso vino, es un castigo. Recuerden eso, hermanos, por favor. Ahora, los habitantes de Moab habían sido excluidos, atención ahora porque voy a aclarar ciertas cosas. Los habitantes de Moab habían sido excluidos de la Keilah del Adón Yahweh. ¿Y cómo es eso si Ruth se casó con vos? A ver, vamos a Deuteronomio, por favor, y van a quedar aclaradas muchas dudas el día de hoy, primeramente el Eterno. Esa es mi mejor intención y yo le pido al Abacados, por eso que Él sea quien ministre y no yo, por medio de su Ruach HaKodesh. Deuteronomio 23. Y vamos a ir empezando. Voy a leer primero 23 del verso 3. No entrará amonita ni moabita, ahí está, en la congregación de Yahweh, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrará en la congregación de Yahweh para siempre. Y entonces, ¿cómo es posible que Ruth se haya casado con vos, que era una casa de Judá? Porque venía de casa de Judá, de la tribu de Judá. Aquí pueden ponerlo en sus apuntes o en la misma Biblia, pero Ruth era prosélita, era creyente, y eso hace una diferencia, tremenda. Ruth era prosélita, era creyente. Entonces quedaban excluidos todos los moabitas, porque todos creían en Baal, pero ella creyó, independientemente de la línea semita que expliqué hace 8 días, pero ella creyó en Yahweh y en su bendita Torah. La tradición judía verdadera habla cosas hermosísimas de esta bendita mujer, de Ruth. No le estoy idolatrando, le estoy diciendo lo que es. Porque Ruth guardó la Torah como pocas mujeres, en Israel inclusive. Una vergüenza, ¿no? Entonces, anoten esto porque es importante. Ruth era prosélita, era creyente en Yahweh y guardadora de su bendita Torah. El pueblo de Moab, ahorita voy a dar otras citas, el pueblo de Moab adoraba a Quemos y recibía culto este dios parecido a Baal. Es lo mismo ahora, es lo mismo. Es decir, hay diferentes muñecos, pero es lo mismo. Pero todo eso es adoración a Hasatán. Ya Yahshua Mashiach reprenda eso. Ahora vamos a ver aquí el nombre de Elimelech, que quiere decir mi Dios, bueno, para que se entienda, ¿verdad? Mi Señor es rey. Mi Elohim es rey, Elimelech. Melech quiere decir rey. ¿Sí? Ahora, cuando diga aquí en el libro de Ruth, Efrateos, quiere decir no que sean de Efraín. Ha habido una confusión. Entonces, Efrateos no quiere decir que eran de la tribu de Efraín, no, sino habitantes de Efratá. Otro de los nombres dados a Belén de Judá, a Bailehem de Judá. Entonces, a ver, vamos a ir entonces al libro de Ruth y vamos a ver primero esta cita, amados Sahim, por favor, vamos a ir con calma. Primero a Ruth 4. Bendito es el Abacados. Permítame un segundo. Perfecto. Vamos a ver Ruth 4 y el verso 11. ¿Sí? Ruth 4, verso 11. Bueno, y dijeron todos los del pueblo que estaban en la puerta con los ancianos, testigos somos. Yahweh haga que entre en tu casa como a Raquel y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel
y tú seas ilustre en Efratá, y seas de renombre en Belén. Tremendo. Ahí entonces subraya en Efratá, o sea, no de Efraín, sino Efratá. Eso ya lo hemos estudiado, pero por favor tengamos paciencia. Hay muchos nuevecitos y queremos enseñarle lo humildemente que sabemos. Ahora vamos a Génesis, en el capítulo 25, por favor. Vamos a Génesis 35. Vamos a Génesis Bereshit 35 y vamos a ver el verso 19. ¿Se acuerdan cuando muere Rachel? Muy bien. Entonces Génesis Bereshit 35, verso 19. Asimismo murió Rachel y fue sepultada en el camino de Efratá, la cual es Belén. Entonces no es que fueran de la tribu de Efraín. Ahora vamos a ver Génesis 48, ahí adelantito, 48:7. 48:7. Búsquenlo, los espero. Génesis igual, Bereshit 48:7. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Rachel en la tierra de Canaán, en el camino como media legua de tierra viniendo a Efratá. Y la sepulté allí en el camino de Efratá, que es Belén o Beit Lehem. Y vamos a ver una cita que es, todas las citas son importantes, pero esta es súper importante. Vamos a Miqueas. Vamos a Miqueas, por favor. Bendito es el Abacados. Y vamos a buscar el capítulo 5 y el verso 2. Esta cita ya la tengo súper subrayada desde hace mucho tiempo, no se ha borrado, gracias al Eterno. Entonces, Miqueas 5:2. Pero tú, Belén o Beit Lehem, Efratá, ahí está, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Adón en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Fíjense cómo aquí aclara que Yahshua es eterno y está en el antiguo pacto. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. No que tuvo un principio, sino desde la eternidad. Y eso ya lo expliqué hace 8 días en el tema de Yahshua HaMashiach. Bueno, ahora aquí en el libro de Ruth, en el capítulo 1, muere Elimelech, el esposo de Noemí. Y no narra aquí el libro de Ruth cuánto tiempo estuvieron viviendo ahí en Moab hasta ese momento, aclaro por tercera vez. Entonces aquí Noemí se vuelve el personaje central del relato. De hecho, en el libro de Ruth, Noemí se vuelve muy importante como un protagonista especial. Ahora, sabemos que sus hijos de Elimelech y de Noemí se casaron con moabitas. Aunque la Torá, ahí va otra cita que es muy importante, aunque la Torá prohibía casarse con cananeos. Pero no decía, al menos en este verso que vamos a leer, no decía acerca de que no se pudieran casar con moabitas, aunque ya lo vimos que sí. Pero ya dijimos que Ruth era prosélita, era creyente en Yahweh, igualadora de la Torá. Entonces vamos a ver Deuteronomio, por favor, Deuteronomio 7, vamos para, 7, Deuteronomio 7, en el verso 3. Deuteronomio 7, verso 3. Déjenme ver si estoy en la cita correcta, sí. Perfecto. Vamos a ver desde el verso 1. Cuando Yahweh tu Elohim te haya introducido en la tierra del Canaán en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Yahweh tu Elohim las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas compasión. Y entonces aquí Moab no aparece. Después daré otra explicación, más y más citas. Pero vamos a irnos quedando con esto para que no sea confundido los 9 citos. Entonces, la experiencia, hablando de otra cosa, pero de lo mismo, la experiencia del rey Salomón probó, y él lo dice en el libro de Proverbios, al final, él reconoce, porque él hizo teshuvah, él hizo arrepentimiento.
Entonces la experiencia del rey Salomón probó posteriormente que el mayor problema era el haberse casado con mujeres que no fueran israelitas, que no fueran creyentes de Yahweh, que adoraran otros dioses, porque acabó sirviendo a otros dioses. Entonces vamos a ver Primera de Reyes, por favor, Primera de Reyes, en el capítulo 11. Esta cita ya se la saben de memoria muchos, porque ahí explico las dos casas de Israel. Para los nuevecitos, las dos casas de Israel es un tema importantísimo para ustedes. Está en video, en audio, en apuntes, en los libros, en varios idiomas. Entonces, pero nada más vamos a leer vamos a leer del verso 1, Primera Reyes 11. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las heteas. Entonces, a las hijas de Moab que él amó no eran creyentes en Yahweh, ni guardadoras de la Torah, como en el caso de Ruth. Verso 2. Gentes de las cuales Yahweh había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, no os llegaréis a ellas, llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Y ahí te remite a la cita que acabamos de leer, de Deuteronomio 7. 3, verso 3. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Ahí estuvo el problema. 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Yahweh su Elohim como el corazón de su padre David. Verso 5. Porque Salomón siguió a Astoret. Ahí lo tienes. Diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Verso 6. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Yahweh, y no sirvió cumplidamente a Yahweh como David su padre. Verso 7. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab. Subrayen eso. En el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y se enojó Yahweh y rompió el reino. Por eso es tan importante que los que somos creyentes en Yahweh, en Yahshua como Mashiach, es el único Mesías, no hay otro, Él es el Abba. No nos desviemos, porque las generaciones futuras pueden sufrir o sufrirían por culpa nuestra si pecamos. Miren nada más qué desastre se provocó con esto. Ahora vamos a Malaquías. Malají, que quiere decir mi mensajero, es como Malach, y quiere decir ángel traducido o mensajero. Vamos a Malaquías, por favor, a Malaquías, y vamos a ver el capítulo 2 y el verso 11. Malaquías 2:11, antes del nuevo pacto. 2:11. Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Yahweh que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Entonces es muy importante, por eso dice el Tanaj, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Bueno, ahora, Ruth estaba casada con Malón, pero no tuvieron hijos. Recuerden que ella ya estaba convertida a Yahweh y guardaba Torah. Y 10 años estuvieron allí. Entonces, a ver, ¿qué es lo correcto entender con esto que acabo yo de decir? Porque ahorita lo vamos a ver en el Tanaj, en la Biblia. Que quiere decir que sí tuvieron sus relaciones Malón y Ruth, ya casados, bajo la Torah de Yahweh, pero no pudieron tener hijos. No tuvieron hijos. Entonces, en el verso 5 del capítulo 1 de Ruth, ahorita ya lo vamos a leer, mueren los 3 varones, Elimelech y sus 2 hijos. Y entonces Noemí queda sola y en tierra extraña. Quedó, por así decirlo, entre comillas, desamparada. Y sus 2 hijas, bueno, así se le llama a las nueras, sus 2 nueras,
no podían darle heredero, porque, lógico, había muerto. Entonces, del verso 6 en adelante, Noemí decide regresar a su casa. Fíjense cuántas cosas he ministrado y apenas vamos a iniciar el verso 6. Entonces Noemí decide regresar a su casa y pensó que debía dejar a sus nueras, a sus hijas, así se le llama, y viene la decisión aquí importante de amor de parte de Ruth, de seguirla. Porque Noemí oyó que Yahweh había dado pan a su pueblo. Y Él siempre dará pan a su pueblo. ¿Qué es lo que tuvo que haber hecho el pueblo en ese entonces, hermanos? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Vienen cosas tremendas. Estamos en el año 2021 gregoriano. Vienen cosas tremendas. La mitad de la semana 70 se acerca. En la Biblia dice que va a haber hambruna. No hambre, o sea, apetito, más bien. Lo que va a haber hambruna. Entonces, a ver, la idea es esta. Por eso el miércoles 28 de julio de este año 2021 gregoriano, a las 7 de la noche, nos vamos a reunir todos para hacer arrepentimiento. Sea tú seas salvo o no seas salvo, pues con mayor razón si no eres salvo, ¿verdad? Pero si eres salvo, de todas maneras siempre cometemos tonterías y torpezas que ofenden al abacados, ¿sí o no? Entonces, vamos a arrepentirnos. Yo encenderé el incienso, todos a clamar, a orar, a gemir. Vamos a leer salmos. Voy a ministrar recta final 51. Y todos a doblar rodillas. No por miedo, sino porque Él se merece eso. La gloria es de Él. Entonces, por eso nos vamos a reunir y voy dando esa invitación para que tú vayas haciendo ayuno y arreglando todo lo que tengas que arreglar, pero rápido, porque el Eterno ya viene. No estoy poniendo fecha, atención, para los que han entendido muy mal este mensaje, no estoy poniendo fecha que ya viene Yahshua en este Yom Teruah. No estoy diciendo eso, pero si viene, solamente el Abba lo sabe, pero tampoco lo estoy haciendo por eso. Vamos a poner que faltarán 50 años, que no faltan 50 años para que venga Él, Siempre hay que vivir en santidad. Al menos eso puso el Eterno en mi corazón, que los invite yo a todos a reunirnos y a hacer verdadero arrepentimiento. Ahora, atención. ¿Por qué mencioné esto? Porque la palabra shuv, que quiere decir regresar, retornar, aparece mucho en este libro de Ruth. Y habla de teshuvah, que quiere decir arrepentimiento. Entonces, si shuv quiere decir regreso, bueno, se utiliza mucho en este libro de Ruth y quiere decir arrepentimiento. Por amor a los nuevecitos lo vuelvo a repetir. Y regresó de los campos de Moab. Entonces vamos a abrir nuestra Tanaj, nuestra Biblia, en el libro de Ruth. Es un libro precioso, ya les comenté hace 8 días, amados Ajim, hermanos, hermanas, amigos, para que rápido hagan arrepentimiento, rápido, porque el Eterno ya viene. En este libro se habla mucho de arrepentimiento, se dice mucho la palabra, el título Shaddai, que quiere decir el Todopoderoso. Entonces Ruth, capítulo 1, verso 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, en la tierra de Israel. Y un varón de Baitlehen de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos, o 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, pero ya dije Elimelech en hebreo, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran, lo vamos a leer así por amor a los nuevecitos, Malón y Kelión. Efrateos, ya se explicó de dónde, no de Efraín, sino de Efratá, de Belén, de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Versos 3. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Entonces primero muere el papá, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Se los comento esto porque hay películas y si tú te basas a lo que dice a una película, le vas a creer a la película. Mejor leamos la Biblia. Podemos ver las películas fuera de Shabbat, no digo que no, porque no tienen nada de malo, pero distorsionan mucho la verdad. Entonces, a ver, y murió Elimelech
marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. 4, verso 4. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Ahora, fíjense muy bien aquí, el nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Entonces, por favor, subrayen lo de 10 años que yo ya había explicado en su momento, o había citado cuando menos hace unos momentos. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedó así la mujer desamparada, lo que dije, de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos, Shuf aparece ahí. La palabra Shuf, y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Yahweh había visitado a su pueblo para darles pan. Qué hermosura, ¿verdad? El Eterno es bueno, el Eterno es muy bueno. Ahora, prosigo un poquito con la administración así. Miren, regresó entonces de los campos de Moab. Ahora, aquí me llama la atención algo. El gran amor de Noemí por sus nueras. Porque generalmente las suegras no son así. No critico a las suegras, ni a las nueras. Simplemente estoy diciendo algo que siempre se da, porque lo dice Yahshua. Aleluya, entonces no se peleen conmigo, hermanas. Pero si peleas con Yahshua, pues como siempre te perderás. Pero así dice. Ahora, no todas las suegras son de una manera especial. Yo tuve una suegra excelente, o sea, un amor, algo muy especial que no se ve comúnmente. Bueno, entonces, a ver, el gran amor, se ve aquí el gran amor de Noemí por sus nueras. Porque ella, o sea, Noemí solamente les deseaba bien. Atención a esto. Es hermoso conocer personas que siempre deseen bien, no mal. Porque estamos rodeados de gente malvada. Entonces tú como mesiánico no puedes murmurar, difamar, chismear de otros. Porque eso es hacer el mal. Hay que hacer el bien. Que seamos hombres y mujeres de bien. ¿De acuerdo? Ahora, la palabra Gesed, decía yo hace 8 días, que significa bondad, pero va más allá de lo que nosotros hemos entendido como bondad, sino es una compasión extrema. Gesed aparece aquí en el libro de Ruth. A ver, vamos adelantito, en el 2:20, ya lo ministré, pero vale la pena. En el 2:20, y dijo Noemí a su nuera: sea el bendito de Yahweh, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que te pueden redimiros. Que el Eterno tenga compasión de ti, Gesed. Va más allá de una bondad normal, porque el Eterno es precioso. Y también pongan esta cita, ya lo vimos hace 8 días, Ruth 3:10. Ahora, veamos las palabras de Noemí. A ver, vamos a ver las palabras de Noemí. Entonces vamos a leer Ruth capítulo 1, verso 7. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Yahweh haga con vosotras compasión, Gesed, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda. A ver, eso es algo hermoso. Esto del 9, del verso 9, os conceda. Es algo muy hermoso. Os conceda que hayas descanso, que hayas shalom, que hayas paz, que hayas, o sea, que encuentres paz. Entonces vean, mire, os conceda Yahweh que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Se les estaba deseando que se volvieran a casar. No les estaba deseando otra cosa, decir, no, bueno, ustedes ya fueron casados con mis hijos, ya no pueden volverse a casar. No. Entonces, que haya un descanso cada uno con su marido. Entonces, ¿qué les deseaba? Paz. ¿Cómo? Que se volvieran a casar. Y en 3 ocasiones Noemí insistió que regresaran a Moab. Entonces dice aquí el 9, os conceda Yahweh que hayáis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron.
era una buena mujer, no cabe duda, Noemí era una buena mujer. Entonces, a ver, vamos a ver Deuteronomio 25, por favor. Vamos a ver aquí Deuteronomio 25, del verso 5 en adelante. Deuteronomio 25, del verso 5 al 10. Repito, Deuteronomio 25, versos 5 al 10. Perfecto. Cuando hermanos habitaren juntos y muriera alguno de ellos y no tuviera hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. 6. Si el primogénito que ella diera a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. 7. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. 8. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y él se levanta, y si él se levantara y dijere: no quiero tomarla. 9. Se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá: así será hecho el varón que no quiere edificar la casa de su hermano. 10. Y se le dará este nombre en Israel: la casa del descansado. Ahora, esto tiene que ver mucho, ya lo ministré hace mucho tiempo, pero tiene que ver mucho porque Juan el Bautista, Yohanan ben Zechariah, así se dice en hebreo, Juan el Bautista, hijo de Zacarías, él dijo de Yahshua: no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su sandalia. A ver, ¿cómo está eso? Vamos a entenderlo entonces. Yahshua se casó con nosotros. Ni siquiera, hermanos, por favor, esto hay que entenderlo muy bien y ser humildes, ni siquiera tenemos parentesco con Él, con Yahshua. Pero Él sí se quiere casar con nosotros. La pregunta es: ¿te quieres casar con Yahshua? Cumple la Torah. Demuéstrale que te quieres casar. Esa es la condición. No lo digo yo, lo dice Él, Yahshua. Que si le amamos, cumplamos sus mandamientos. Juan 14:15, en Hebreos 5:9, porque Él es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. En Apocalipsis 19, han llegado las bodas del Cordero y su novia se ha preparado y está vestida de lino fino, blanco, resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. ¿Cuáles acciones justas? Los mandamientos, el Shabbat, los pactos, las fiestas, la santidad. Si no, entonces, ¿cuál vestimenta para casarse? Tremendo, esto está tremendo, te estás gozando, aleluya. Los que ya sabían esto, qué bueno, pero los que no, o sea, gócense, hermanos, gócense. Podemos aplaudir, bendito sea el abacados. No soy digno de desatar la correa de su sandalia, de su calzado, de su sandalia, dice en el original. Ahora, en el caso de Noemí, bueno, no podía ser porque ella ya no tenía más hijos en su vientre y ya había pasado la edad para tener hijos, ya era una anciana, con todo respeto, y aunque tuviera la edad, pues no esperarían Orfa y Ruth a que estuvieran ellos grandes. Es lo que dice aquí la Biblia, el Tanaj. Entonces estaba Noemí muy afligida, que se atrevió, fíjense muy bien, a hablar contra Yahweh con enojo. Fíjense muy bien lo que hizo. Y era una santa. A ver, ¿cómo está eso? Entonces, ¿no era santa o era santa? ¿Cómo? A ver, vamos a seguir leyendo en Ruth, porque se está poniendo esto muy interesante, ¿verdad? Miren, hermanos, las películas baratas de Hollywood y las novelas de, ya sabes, de X televisoras, son pura porquería. Se quedan cortas con la historia bíblica, ¿sí o no? Se queda uno así. Ya estudiamos el primer libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, el primer libro de Reyes, el segundo libro de Reyes. Todo se queda corto. Bueno, entonces vamos a ver el verso 10. Ruth 1, verso 10. Y le dijeron:
ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Verso 11, y Noemí respondió, volveos, ahí está otra vez, hijas mías, ahí está lo de hijas mías a sus nueras, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? 12, ahí está la tercera vez, volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos. 13, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Yahweh ha salido contra mí? Eso es hablar mal. Pero por eso, a ver, explico, que no cometamos pecado. ¿Esto fue un pecado o fue una tontería? Pues yo no puedo juzgar a Noemí. Cometemos torpezas todos los días. Ahora, es una manera poética. Ustedes van a decir, usted está disculpando a Noemí, Roe. No, es una manera poética de decir las cosas. Porque ciertamente la mano de Yahweh salió contra Noemí. ¿Pero ¿para qué? ¿Por qué pasó toda esa...? En primer lugar, el hambre, el pecado. Irse a Moab, pero fue la condición, lo que el Eterno previó, que era lo mejor. Él sabía, Él sabe el futuro, Él sabe todo está en sus manos. Y entonces, el 14, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfá besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. La mejor decisión, lógico, la de Ruth. Pero aunque Noemí habló mal, con enojo contra Elohim, aún vemos aquí después que tenía fe. Y ella sabía que Yahweh es un Elohim soberano y que tiene control de todo. Entonces Orfá regresa, Ruth decide velar, cuidar por su suegra, renunciando a la oportunidad de casarse en Moab. Atención a esto. Pero es que ella ya era creyente. Ella ya era prosélita, era creyente. Entonces, si Ruth, a ver, vamos a suponer esto, si Ruth se hubiera quedado, que no existen los hubieras, ¿verdad? Pero vamos a ver, si Ruth se hubiera quedado, seguiría bajo la influencia de Quemos, porque los demonios son territoriales. Y tú dirás, pero ¿cómo si aquí junto a mi casa adoran a la muerte? Tú ya estás sellado con el Ruajacodes. No es esa época de antes. Sí, y aún así los demonios son territoriales. Pero si tú te guardas en santidad, tu casa está protegida por los benditos ángeles de Yahweh. Salmo 91, tú mismo estás protegido, los tuyos, los creyentes, en Yahshua, el guardador del Torah. A ver, vamos a ver Números 21, por favor, Números 21. Y vamos a ver el verso, Números 21 y el verso 29. Números 21, 29. Bendito es el abacados. ¿Tienen ahí eso? Números 21, 29. Ay de ti, Moab, pereciste pueblo de Quemos, fueron puestos sus hijos en huida y sus hijas en cautividad por Sehón, rey de los amorreos. Tremendo, eso ya está estudiado en las parashot. Ahora vamos a Primera de Reyes 11, ahí donde estábamos hace un momento. Primera de Reyes 11, en el verso 7. Y entonces Salomón estuvo influido por este demonio. Primera de Reyes 11, 7. Entonces edificó Salomón un lugar a Quemos, un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab. Hasta ahí vamos a leer. El Eterno, por su inmensa compasión, como había hecho una promesa el Eterno, y Él cumple sus promesas, tanto las bendiciones, y recordemos, como las maldiciones. Entonces mejor estar en santidad. Él le había hecho una promesa a David, el rey, que a su hijo no lo iba a cortar, o sea, a Salomón. Entonces por eso lo perdonó Yahweh. Tremendo. Él es bueno, Abacados. Él es muy bueno.
entonces no siguió sobre la influencia de Quemos, sino que sobre la influencia de Yahweh. Entonces Ruth realmente se consagró, rompió con su pasado. Por eso es vuelvo a repetir por tercera vez la invitación para el miércoles 28 de julio, 7 de la noche. Rompe con tu pasado, salte de donde estás, donde te ministran mal. Inclusive voy a hablar tal cual, con la autoridad que el Eterno da a sus hijos, a sus siervos, que hilot pseudomesiánicas, donde las mujeres ponen talit, tocan shofar, pantalones pegados y tacones de este tamaño, y donde dicen no a la circuncisión. Salte antes de que sea tarde, que no será de las otras religiones, sectas y demás. Entonces, a ver, ¿qué hizo Ruth? Rompió con su pasado. ¿Como quién? Como Abraham. Abraham decidió dejar la tierra de la idolatría. Seguimos avanzando en Ruth. Vamos a ver Ruth capítulo 1 y vemos aquí, bueno, ok, verso 15. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, Orfá se regresó a sus dioses. Hay que subrayar esto, hermanos. Por eso después Ruth dice: tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim. Qué tristeza para esta mujer, ¿verdad? De Orfá. Y bueno, dice: vuélvete tú tras ella. El verso 16. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje, ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Elohim, mi Elohá. O sea, Elohá es lo que aparece en hebreo, que quiere decir, traducido como Dios. 17. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Yahweh y aún me añada. Ya había aprendido, digamos, sí, que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. 18. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Como Abraham. Aleluya. Entonces, la conversión de Ruth fue total. No como muchos, a medias. Eso no es conversión. A veces arriba y a veces abajo. Hay un video en este mismo canal, Shalom 132. O se convierte uno o no está uno convertido. Entonces la conversión de Ruth fue total. Y los acontecimientos que siguieron confirmaron que vivió de acuerdo a su promesa. Ella, Ruth, vivió conforme a la promesa que hizo al Eterno. Ahora, inclusive hizo referencia, como vemos aquí, a la muerte y a la sepultura. Vean el verso 17. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Es decir, su conversión fue total, que dijo: nunca me apartaré de Yahweh y su Torah. Aquí lo dijo. Tremendo. Porque hizo referencia a la muerte y a la sepultura. Ahora, en el verso 18, dice que Noemí ya no insistió más, puesto que Ruth había puesto como testigo el nombre de Yahweh. Si ustedes ven aquí, en el 17, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Yahweh. Entonces, cuando se jura en el nombre de Yahweh, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Y hay de aquel que se vuelve atrás porque se va al mismo infierno. Lo dice Yahshua: el que toma el arado y mira para atrás no es digno del reino de los cielos. Ahora, del verso 19 viene el regreso. A ver, voy a leer un poquito. Bendito sea el abacados. Verso 18. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Verso 19. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, Bailejen. Y aconteció que habiendo entrado en Bailejen, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Verso 20. Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Otra vez hablo mal. Es que aquí está escrito, como en el verso 13. No podemos quitarlo porque seríamos malditos. Pero el Eterno pone en amargura en alguien por algo. Entonces todas las consecuencias. Es como el rey David tuvo muchas consecuencias de su pecado.
Porque la muerte de estos tres varones, Elimele, Malón y Kelión, no es normal, lógico. No es normal. Ahora, Noemí quiere decir dulzura, si gustan anotarlo en sus apuntes, o agradable. Noemí quiere decir dulzura o agradable. Entonces, por favor, todas las hermanas de la local y la mundial que se llaman Noemí, hagan honor a su nombre. Sean dulces, agradables y amables, no contenciosas. Hablo en nivel general, por favor. Si alguien se pone el saco, qué bueno, póngaselo. Pero eso quiere decir Noemí, dulzura, agradable, agraciada, buena gente, etcétera, etcétera. Entonces, hagamos caso. Javier, ¿saben lo que significa? El que abre la puerta de la casa. Bendito sea el abacados. Y yo no me lo puse, me lo puso mi papá. Bueno, y Mara, amargura. Eso quiere decir, bueno, porque así voy a ir diciendo de los nombres, porque muchos han pedido cambio de nombre y después no hacen honor a su nombre. No hacen honor a su nombre. Entonces, no, hay que hacer honor a Yahweh, la acabó de para el Eterno, pero dar honor a nuestro nombre. Ahora, ¿qué sacamos como conclusión? Y voy terminando. No era posible resistir a un Elohim tan grande, todopoderoso. Aquí lo dice Noemí, Shaddai, todopoderoso, el todopoderoso. A ver, vamos a Génesis 17, por favor, Génesis 17, verso 1. ¿Tiene Génesis 17, verso 1? Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Yahweh y le dijo: yo soy el Elohim, el Todopoderoso, el Shaddai. Anda delante de mí y sé perfecto. Aparece la misma palabra en Ruth y en Génesis 17:1. Entonces, Noemí comprendió que es imposible resistir al Todopoderoso. Sabía Noemí que todo venía de parte de Elohim. Y vamos a terminar la lectura entonces, amados Sahim. Bendito es el Abacados. Aleluya. Dice aquí el verso 22. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab, ahí está otra vez, volvió, regresó, Shuf, y llegaron a Bailejen al comienzo de la siega de la cebada. Es cuando festejamos Pesach, Hamatzot, Bikurim, o sea, los panes sin levadura, hermanos, los panes sin levadura. Entonces, aquí nuestro Elohim Yahweh, bendito es su nombre, bendito eres Abacados, actuaría en favor de las dos viudas. Más o menos la época marzo-abril. Entonces, ellas llegaron con apetito, porque ya no había hambre en Israel, pero iniciaba la siega de la cebada. Y la de trigo es en Shavuot. Por eso yo presenté la gavilla de cebada en Hamatzot y la gavilla de trigo en Shavuot. Hasta aquí el estudio y vamos a seguir gozándonos, si el Eterno lo permite, en 8 días. Dejen su Biblia, dejen su Tanaj y vamos a ponernos de pie, porque vamos a bendecir a nuestros niños y a nuestras niñas el pan, a darle gracias al Eterno por el pan, por el vino que nos da, por la enseñanza en primer lugar. Padre eterno, Abacados, en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, te damos toda Gabá por esta enseñanza, porque ha sido para todos, Padre, que tenemos que hacer arrepentimiento de todo y ser santos. Abacados, toda Gabá, porque eres bueno. Nos comprometemos a ser santos. Al menos de mi parte, yo y mi casa serviremos a Yahweh. ¿Puedes decir lo mismo? Amén, qué bueno.